Hola mis hermanos, les saludo en el bendito y glorioso nombre del único y soberano Dios, Yeshua HaMashiach, el Dios único y verdadero que se vistió de carne para venir a rescatar a toda su simiente, a redimirla, a pagar un alto precio, y ese precio fue de sangre. Derramó sangre el Señor Jesús, su sangre santa, pura, que no tuvo contaminación, ni aún el cromosoma que traía el Señor aún no se contaminó con los cromosomas de la que fue la receptora de este favor divino, que era María o Miriam. Por eso el sacrificio fue perfecto, ¿ya? El eterno y soberano Dios, en su poder, no permitió que los cromosomas de su madre pudiesen afectar de alguna manera este cordero perfecto, este cordero que tenía que derramar sangre para redimir a todo su pueblo. Derramó su alma. Esto es maravilloso entenderlo, que Dios se haya manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad consiste en que Dios, despojándose a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesús no fue hombre, porque la Escritura dice, ¿no? La Escritura no puede contradecirse. La Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, el Señor Jesús no fue hombre, fue carne. ¿Por qué? Porque el plan perfecto era condenar el pecado en la carne, en este cuerpo. Por eso el Señor, cuando gritó Elí, Elí, lama sabactaní, estando crucificado allí en el monte de la calavera, que esas palabras significan que por qué el Padre lo había abandonado. Es decir, allí el Señor Jesús, en su esencia, sintió el desprendimiento de la deidad, porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecado ni con la rebelión de los hombres. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús en el Gólgota? Era que se impregnó, tomó el acta, dice mi hermano Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, es decir, todo lo que nos era contrario, ¿ya? Todo lo que nos acusaba. ¿Qué era lo que nos acusaba? El pecado, la rebelión que había en nosotros. Y Él tomó su rebelión, mi rebelión, y la clavó en la cruz. Cuando sucede eso, que es algo extraordinario, mi amado hermano, ahí se ve la misericordia del Dios Todopoderoso, entonces se desprende la divinidad del cuerpo de Jesús. Y allí Jesús muere, impregnado de toda nuestra inmundicia, de todos aquellos que tenemos simiente de Dios y habíamos vivido, no siendo hijos del diablo, pero vivimos como igual que los hijos del diablo. Y por eso nosotros, al entender esto, el habernos hecho libres, el habernos justificado delante de su presencia, entendemos que tenemos una inmensa deuda de gratitud hacia el Señor nuestro Dios. Que el Dios que creó, que mejor dicho, sí, el Dios que creó y sostiene toda su creación, toda la inmensidad del universo, vino a este planeta minúsculo. ¿Cuántas veces lo he dicho? Que si se hiciese un mapa de todo el universo, nuestro planeta no se vería, porque somos tan minúsculos. Recuerde usted que nosotros pertenecemos al sistema solar, y en este sistema solar hay miles como este en la galaxia a la cual nosotros pertenecemos, que es la Vía Láctea. El hombre le puso Vía Láctea, ¿ya? Y como la Vía Láctea, en la cual pertenecemos, en donde hay miles y miles de sistemas solares, también en el universo existen millones de estas vías lácteas, como nosotros le llamamos, ¿no? Debemos entender eso,
que el amor de Dios, por eso la Escritura dice, ¿quién nos separará del amor del Cristo? Que no escatimó el dar a su propio Hijo. El Hijo se le nombra Hijo porque Él se despojó a sí mismo. Cuando Él se despoja a sí mismo, toma el título de Hijo de Dios. ¿Dónde está esto? Entendiéndolo, está allí en el segundo capítulo, o capítulo 2 del libro de Filipenses, del verso 6 en adelante. ¿Ya? Ahí se le da el título de Hijo de Dios. Entonces, cuando no hay revelación por el Espíritu del Santo a la luz de las Escrituras, entonces, como mucha gente entiende la Escritura literalmente y no espiritualmente, entonces se le da una interpretación literal. ¿Ya? Qué tremendo es esto. Es como esta secta diabólica, los testigos de Jehová, cuando hablan, lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 15, que el Señor Jesús es el primogénito de toda creación. Entonces ellos toman eso para decir que Jesús es un ser creado. Cuando la Escritura dice que Él es el primogénito ya de toda la creación, de toda criatura, es que de Él sale, de Él mana la vida. Amén, mi hermano. De Él nace la creación, de su palabra. ¿Ya? Es como dice Juan en el Evangelio, capítulo 1, verso 1, cuando dice, la Reina Valera dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay versiones más antiguas que dicen que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ya? Esto es hermoso entenderlo, a ver cómo dice el arameo. ¿Ya? Qué interesante esto, para que nosotros lo dejemos bien claramente establecido en nuestro corazón. Dice el arameo, dice así, en el principio era el Verbo, toma más o menos similar a lo que dice la Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nos saltamos al verso 14 de este mismo capítulo, dice, y el Verbo se hizo carne. Esta versión dice así, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito, el único gen del Padre. ¿Ya? El unigénito del Padre, ¿dónde estoy? Lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Dios. Amén, mis hermanos. Este es el único Dios existente en toda la creación. No hay otro fuera de él, lo dice Isaías. ¿Ya? Y a ver si lo leo un ratito más. Él es el único y soberano Dios. La palabra Dios significa el absoluto, el soberano. Amén, mi hermano. Esos títulos solamente los posee Él. Él es soberano, Él es absoluto, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. No hay ningún ser que se haya autodenominado como Dios, como muchas religiones tienen sus propios dioses, que puedan tener estas características, que solamente las tiene el único y soberano Dios. Yeshua, el Mashiach, el que se vistió de carne. Este verbo se hizo carne, vino en carne, se vistió de carne. ¿Y para qué? Ya lo dije, para redimirnos, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Cuando el Señor Jesús entra a la casa de este jefe de los publicanos, ¿se recuerdan ustedes? ¿Dónde está esto? Que era Zaqueo. Está en el capítulo 19, pero quiero tomar solamente el verso 9 y 10 de este capítulo. Dice, Jesús le dijo a la gente que se había reunido en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿ya? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham había muerto siglos atrás. ¿Por qué el Señor le dijo que era hijo de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Abraham, hermano,
siendo pagano e idólatra, bendito sea Dios, y él no sabía que tenía simiente de Dios. Pero cuando oyó el mandato de Dios, obedeció y fue a una tierra que él ni siquiera la conocía. Y aun cuando llegó, esto dice Hebreos capítulo 11, verso 8 en adelante, y cuando llegó, dice que vivió como extranjero en tierra prometida, esperando la ciudad por venir, cuyo arquitecto y constructor es el Señor nuestro Dios. Eso es fe, porque la fe de Abraham no estaba depositada aquí en la tierra, sino en aquella que estaba por venir. ¿Cuál es esa? La Jerusalén celestial, la habitación que hay para la iglesia. Entonces, cuando el Señor le dice a Zaqueo, porque por cuanto él también es hijo de Abraham, está diciendo que es un hijo de la fe, es decir, que en este Zaqueo hay simiente mía, dijo el Señor. ¿Ya? Luego dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremendo es eso. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una inmensa deuda de gratitud hacia nuestro Dios. De allí que entonces debemos preocuparnos de que cada día podamos recibir la ministración de la pureza de la palabra. Voy a continuar un poquito con lo que estuvimos conversando ayer, pero antes le doy las gracias al Señor de poder estar junto a ustedes y les doy la bienvenida a la programación de este día, esperando que este programa sea de mucha utilidad para su espíritu, para su alma, ¿ya? Que es el sentido de poder mantener al aire toda esta programación a través de estos medios de comunicación. Esperando, como digo, que ustedes puedan ser no solamente exhortados, ¿ya? No solamente edificados, sino que también consolados, porque son los tres pilares que debe tener la profecía. Lo dice 1 Corintios capítulo 14, ¿ya? Que la profecía tiene que tener exhortación, tiene que tener edificación y también tiene que tener consolación. Esos son los tres pilares de la profecía mayor, que es la palabra bendita de Dios. Nos exhorta, nos edifica y después nos consuela. Amén, mis hermanos. Ya, que eso los predicadores que me oyen, los pastores y predicadores que me oyen, a quienes saludo en el nombre de nuestro único y soberano Señor Jesucristo, puedan también atesorarlo en su corazón. Saben, hermanos, pastores que me oyen, nosotros un día vamos a dar cuenta de todo lo que salió de nuestra boca, ¿ya? De toda palabra ociosa inclusive, ¿ya? ¿Cuál es la palabra ociosa? Esa palabra que no tiene fundamento, es decir, carece de revelación del nombre de Jesucristo el Señor. Esa es una palabra ociosa y de eso vamos a dar cuenta. También vamos a dar cuenta de todo el trabajo que hemos realizado, porque la Escritura nos enseña que no hay trabajo en el Señor que sea en vano. Amén, mi hermano. No hay trabajo que realicemos en Jesucristo que sea en vano. No es vano, no es algo carente de fundamento. Eso es vanidad. Vanidad es algo que carece de algo firme, de un fundamento. Y nosotros entendemos, los cristianos, que el fundamento es Jesucristo, ¿ya? Porque nosotros estamos siendo edificados, como el mismo libro de Efesios dice, ya, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo el Señor. Allí está, ¿ya? Y esto debe ser importantísimo para nosotros. Yo no soy un hombre que lo conozco todo, no, ni tampoco me voy a vanagloriar de lo poco que he recibido del Señor, ¿ya? Porque cada vez que voy recibiendo descubro que conozco menos, porque la sabiduría del Señor es una fuente inagotable. Entonces cada vez que nosotros nos metemos en el río de Dios, vamos descubriendo que esto es inmenso, que aún no conocemos, hermano, la totalidad de la profundidad del Evangelio del Reino. Nosotros nos conformamos de que esta buena noticia, que eso significa Evangelio, ¿no es cierto?,
nos ha rescatado. Y en este rescate el Señor nos está formando, nos está preparando para llegar a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. ¿Ya? Efesios capítulo 4. Bendito sea el Señor. Esa es la función, la obra de Dios que realiza en nosotros. Ahora el Señor espera una obra nuestra. ¿Cuál es nuestra obra? La obediencia. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Nuestra obra es la obediencia a la pureza de la palabra. Ahora, ¿cómo yo conozco la pureza de la palabra? Hermanos amados, dice la Escritura que primero que nada tenemos que tener la unción del Santo. Y la unción del Santo, que es el Espíritu de Jesús, y esto lo dice mi hermano Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 25 en adelante. Mire, se lo voy a leer. Y esta es la promesa que el Señor Jesús nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Esa es promesa de Dios. Y estuvimos hablando hace un tiempo atrás, di muchos textos con respecto a esto, de que la promesa que está en la palabra tiene cumplimiento. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Dios lo tiene determinado. Amén, mis hermanos. No es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Yeshua, el Mashiach. Amén. Bendito sea Dios. Hay una promesa de salvación. Sí, y en esta promesa de salvación el Señor nos está formando. Pero como dice mi hermano Pedro en su primera carta, capítulo 1, que nuestra salvación aún no se ha manifestado. ¿Ya? Y cuando se manifieste, lo dice Pablo, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo dice Juan en el capítulo 3, perdón. No Pablo, lo dice Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Juan dice en el capítulo 3, verso 2, dice, primero digo esto, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. Primera de Juan 3:2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué tremenda promesa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Yeshua, se purifica a sí mismo. ¿Y de qué manera yo me purifico a sí mismo? Cuando soy ministrado por la pureza de la palabra. Se purifica a sí mismo, así como Él, Yeshua, es puro. Amén, mi hermano. Por eso Él nos dejó de su espíritu. Por eso cuando se le apareció ya a los discípulos, ya resucitado, dice, a ver, lo leo eso, porque tengo que leer para que usted lo confirme en las Escrituras. Capítulo 20, ¿ya? Verso 21 y 22 de Juan, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21 y 22. Entonces dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, recuerden que ahí Juan tuvo una controversia, porque él quería que el Señor Jesús lo bautizara, y él le dijo, no, es necesario que cumplamos toda justicia del Padre, es decir, la voluntad del Eterno. Y cuando el Señor fue bautizado, entonces dice que se manifestó como no era una paloma, sino que como en forma de paloma, el Espíritu del Eterno. ¿Ya? Bueno, nosotros también. Por eso aquí el Señor Jesús dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. No nos puede enviar el Señor sin tener el sello de su Santo Espíritu. Y luego dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu del Santo, el Espíritu que salió de Él. Recibid el Espíritu del Santo. Es decir, esto es primordial, amados hermanos. Esencialmente primordial. ¿Por qué? Porque sin Espíritu de Dios nosotros no podemos ser enviados por el Señor. Lo triste de todo esto
cuando se entraron encubiertamente, como lo leímos en Judas, ¿no es cierto?, en el verso 3, cuando hombres encubiertamente se introdujeron en la iglesia, nos trajeron cuentos, perdónenme el término, fábulas, ¿ya?, carentes de fundamento. Usted sabe que una fábula carece de verdad y es pura invención de hombre, ¿ya?, que se aparta absolutamente de la verdad y que está llena de vanidad, llena de cosas vanas. Eso es una fábula. Por lo tanto, cuando se introdujeron hombres encubiertamente, entonces comenzaron a enseñar cosas que no están en las Escrituras, ¿ya? Sea bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, la gente, para poder manifestar que están llenos del Espíritu del Santo, hacen una serie de manifestaciones corporales, ¿ya? Cuando la Escritura a mí me enseña que yo estar lleno del Espíritu Santo, del Espíritu del Santo, perdón, estoy lleno del conocimiento del Eterno. Se lo leo. Entonces, primera carta de Juan, capítulo 2. Entonces dice el verso 25, y esta es la promesa que el Señor Jesús nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Miren, por eso ponga atención en esto, ¿ya? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, que es el Espíritu de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción, que es el Espíritu del Eterno, podríamos decirlo, así como el Espíritu del Santo os enseña, ¿ya?, todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según esta unción, según este Espíritu, os ha enseñado, permaneced en Él. Bendito sea Jesucristo. Amén, mi hermano. Bueno, todo esto es como un breve saludo, y no tan breve, pero un saludo que está lleno de palabra bendita del Señor. Amén, mis hermanos. Un saludo a todos mis hermanos. Estoy grabando esto temprano en la mañana porque de repente tengo mucho que hacer y de repente llego tarde y no alcanzo a hacer el programa. Este programa va de lunes a viernes a través de este canal de YouTube. ¿Ya? ¿Cómo encuentra este canal usted? A nombre del pastor Waldo Iriarte Opazo, ¿ya? Bendito sea Jesucristo el Señor. Usted tipea eso en su computador, en su celular o en el control remoto de su televisor y aparece inmediatamente el canal. Lo importante es que usted se suscriba. Eso es gratuito para usted, ¿ya? Y eso nos permitirá permanecer a través de este canal en YouTube. También saludo a los hermanos que me oyen en el 107.3 FM, www.radiolabrisa.com. Este programa va de 10 a 11 de la noche todos los días. Si usted quiere sintonizarlo a través de internet, entonces tiene que poner ahí www.radiolabrisa.com. Amén, mis hermanos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ya, entremos en esto. Este domingo, que no se me olvide, a las 9:30 de la mañana nos reunimos en pleno centro de Santiago, de nuestra ciudad, en la calle Buchef 1045. Allí nos reunimos para adorar, para glorificar el nombre de Yeshua y recibir la instrucción que nos entrega el bendito Espíritu del Señor, ¿ya? Para que podamos entender todo el plan de Dios. Saludo a la Argentina, saludo a los hermanos en Venezuela, donde quiera que nos estén oyendo, desde acá de Santiago de Chile. Un saludo afectuoso para toda la iglesia que ama la palabra, a los santos, a las heredades del Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Yo quisiera retomar un poco con respecto a lo que estuvimos hablando, no sé si fue ayer o anteayer, ¿ya? Con respecto al engaño. Y antes de ayer fue que yo tomé el Salmo número 5 y quisiera profundizarlo un poquito, ya, mi amado hermano. Mire, observemos esto. El libro de los Salmos debemos entender que no solamente fueron escritos por David, ¿ya?
El libro de los Salmos también lo escribieron los hijos de Coré, lo escribió Moisés, también escribió Salomón, Salmos, ¿ya? Por lo tanto, los Salmos no se los podemos adjudicar solamente a David, ¿ya? Los hombres siendo inspirados por el Espíritu de Dios en momentos difíciles, porque estos salmos no fueron escritos sentados en un escritorio los hermanos, no. Lo escribieron cuando estaban pasando por una situación difícil, ¿ya? Y esto, hermano, nos lleva a entender que para los hermanos que vivieron estas experiencias no fue fácil, nunca ha sido fácil. Vivir el evangelio verdadero no es fácil, ¿ya? Esto no significa que nosotros vamos a ir a provocar a la gente para que se nos haga difícil, no. Solamente la predicación de la palabra. Amén, mi hermano. Y eso, y digo esto porque de repente hay gente que dice que está siendo perseguida ya por el mundo, cuando hay gente que ha ido a provocar a los hijos de la serpiente antigua. Evidentemente que van a tener un rechazo, y nosotros también lo vamos a tener, pero nosotros usamos estos medios para predicarle y enseñarle a la iglesia. Este tiempo que estamos viviendo, permítame decir esto entre paréntesis, es un tiempo decidor, un tiempo clave. Estamos viviendo una etapa final, créame que así es, mi amado hermano. Todos los acontecimientos, y hoy día en la mañana temprano, porque yo salgo muy temprano en la mañana, venía con mi hija, ya la estaba trasladando a su trabajo, y hablamos con respecto a esta situación que está de alguna manera afectando al mundo entero. Hay señales más que evidentes. Por eso yo no le predico al mundo, yo le predico a la iglesia. Porque la iglesia debe prepararse. Y la iglesia, si no guarda la palabra, está en peligro. Créamelo que así es. Por ejemplo, antes de leer ese salmo, en la segunda carta a los Corintios, por favor, vámonos y miremos un poco esto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Mire lo que la Escritura nos enseña. Capítulo 11. Este es un capítulo muy extraordinario, ¿ya? Que, bueno, esto ya lo he predicado y lo he enseñado hace mucho tiempo. Cuando comienza, la Reina Valeria dice, ojalá. Pablo nunca usó esa palabra. Eso está en el verso 1, capítulo 11, verso 1. Porque ojalá se refiere al dios de la luna, o el dios luna. Y este dios, un dios falso por supuesto, todos los árabes, todos los musulmanes lo adoran. Por eso en sus emblemas patrios, todos los países islamistas o musulmanes, que significa sometidos al Islam, en sus emblemas patrios tienen una luna, una media luna o una estrella, ¿ya? Cubierta por la luna. Ese es Alá, ¿ya? Y Pablo nunca usó esa palabra. Pablo dijo en el verso 1, bien, me toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, esta es una versión muy antigua. Pues os celo con celo de Dios. Quiero leer esto para decir lo importante que es este verso. Pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ya? Leo esto. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la fidelidad que es en Jesús el Cristo. Cambia absolutamente lo que dice la Reina Valera. ¿Por qué dice aquí, hermano? Pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido. Y dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, es decir, Eva, ¿qué hizo en el huerto del Edén? Lo he enseñado ya muchas veces. ¿Qué hizo Eva junto a Adán para que se le abrieran sus ojos
y pecaran, mi amado hermano, no comieron manzana. Lo que se produjo en el huerto del Edén fue un adulterio. ¿Ya? Por eso aquí la Escritura, y esto el Señor se lo reveló a Pablo cuando estuvo, amado hermano, en el tercer cielo, acuérdense. Por eso él dice en el verso 3, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean, me salté el verso 2, pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido. Y esto, un poquito, examinándolo con profundidad bajo la directriz del Espíritu del Señor, descubrimos que hay otro que se mete también en la iglesia, así como otro que se introdujo allí, hermano, en el huerto del Edén. Estaba allí presente, cierto, pero con su astucia engañó a la mujer. Y recuerde que la mujer, Eva, es un símil o una figura de lo que debe ser la iglesia. Amén. No así Adán. Adán es una figura del Cristo, ¿ya? Aunque el hombre pecó también, ¿ya? Pero Eva es un símbolo, un símil o figura de lo que es la iglesia. Por eso aquí Pablo toma esta figura y dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, ¿ya?, con su astucia sean corrompidos también vuestros sentidos, ¿ya?, de alguna manera, de la fidelidad al Cristo, al único esposo con el cual el Señor nos desposó, ¿ya? Porque os he desposado a un solo marido para presentaros, verso 2, como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué usa esos dos términos? Virgen pura. Cuando entendemos que una virgen es pura, ¿verdad? Pero la virgen se puede corromper, ¿ya? ¿Me entiende? Por eso la iglesia, si no atiende a la doctrina del Espíritu del Señor Jesús, puede corromperse. El malo es malo, entiéndalo. ¿Cuál es la función del maligno? Hermano, entiéndame esto. ¿El diablo a qué vino? Hay muchos que dicen que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. No, no vino a robar, porque el robo se usa violencia. El robo se ejecuta, hermano, violentamente. Sí, la Escritura dice algo diferente. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Ahí está correcto, ¿ya? A hurtar, porque el hurto es algo sigiloso, es algo que la víctima ni siquiera se da cuenta cuando le están hurtando algún valor. ¿Se da cuenta? Esto generalmente ocurre cuando uno anda en la movilización colectiva, pública, ¿ya? Y ahí hay que andar con mucho cuidado, sobre todo en este tiempo, cuidando el celular, cuidando lo que llamamos los bolsillos, ¿ya? El hurto es algo que no usa violencia, es sigiloso, es astuto, usa de la astucia. Amén, mi hermano. O con que Dios os ha dicho, le dijo así la serpiente antigua cuando el maligno se incorporó en ella, ¿ya? Es decir, ponen en duda y usan, hermano, la astucia para usurpar el valor que Dios puso en nosotros. Bendito sea Jesucristo. Quiero que me entienda lo que estoy diciendo. Leo nuevamente estos versos que son importantes. Mire, leo nuevamente. Verso 2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido, no a dos, ¿ya? Y Eva tuvo dos. De ahí nació, de ese primer marido que es la serpiente antigua, nació Caín. Y de su segundo marido, que es el hombre que tenía simiente de Dios, vino Abel. Tanto Caín como Abel fueron mellizos, pero de diferentes padres. Traían diferentes simientes. ¿Me entiende? Esto usted tiene que leer, hermano, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Génesis.
Otro día voy a repetir esa enseñanza. Entonces dice, pues os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un solo marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, que aún nosotros, en el momento que renacimos, en el momento en que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, somos una nueva criatura. Somos criaturas vírgenes, pero hay que guardar esa pureza. ¿Ya? Hay que guardar la pureza de nuestra virginidad, decirlo así, en Cristo nuestro Señor. Pero temo, dijo. O sea, había un temor de este ministro, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos. Miren, voy a leer cómo lo expresa esta otra versión. Bendito sea Jesucristo mi Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Déjeme buscarlo. ¿Ya? Es importante esto. Dice esta versión, porque estoy celoso de ustedes con celo de Dios, pues los he desposado para un esposo a fin de presentarlos al Cristo como una virgen pura. Lo deja un poco más claro. Pero temo que como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, así sus mentes se corrompan de la sinceridad que es en el Cristo. Qué tremendo. Es decir, que el propósito del malo siempre es sacarnos del Cristo. Pero creo que un genuino y verdadero cristiano es imposible que salga de allí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, ¿se lo leo? Juan, capítulo 10, bendito sea Dios, Evangelio. El Señor Jesús dijo esto, en palabra del Señor, mis ovejas, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que un genuino y verdadero cristiano, y estoy hablando de hermanos genuinos, verdaderos, es imposible que puedan ser arrebatados de la mano de nuestro Señor Jesús. Porque Él vela por nosotros. ¿Ya, mi hermano? Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Pero qué fácil es, como dice el libro de los Proverbios, capítulo 7, tarea para la casa, cuando allí habla de un sistema religioso. Y el Señor dice que estaba en su celosía, mirando, y consideró a un joven, ¿ya? Falto de entendimiento. La palabra joven allí está diciendo que es una persona inmadura. Puede ser un adulto avanzado de edad y todavía es inmaduro. ¿Ya? Y lo miró y dice que le salió al encuentro una mujer con atavíos de ramera. Se asió de él, dice. Se tomó de él. ¿Ya? Bendito sea Dios, mi amado hermano. Es tan importante. Déjeme mirarlo en la escritura, ¿ya? Proverbios capítulo 7. Rápidamente lo voy a leer, ¿ya? Voy a leer del verso 6 en adelante para no hacerlo tan largo. Usted lo lee todo en casa. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, dice el Señor, por mi celosía, ¿ya? La celosía es una ventana que tiene, es como una media luna que está sobresalida de la casa, amén, para tener una visión de unos 180 grados. ¿Ya? Esta es una forma figurativa para decir que el Señor siempre nos está observando. Él no necesita esta ventana, no necesita esta celosía, pero es una figura para decir que los ojos del Señor Jesús están siempre vigilantes sobre su simiente. Entonces dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples.
una persona simple, una persona inmadura. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. ¿Dónde iba este joven, ¿ya? Esta persona simple, falta de conocimiento? Iba a la casa del Señor. Iba a la casa donde hay una fuente de sabiduría inagotable, y esa es la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia. Amén, mi hermano. Iba camino, ¿ya? Por eso usted lea del verso 1 en adelante. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, bendito sea Dios, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Esto tiene que ver en donde abunda la ignorancia, la seducción. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas. ¿Quién es ese? Un sistema religioso, ¿ya? Que busca, anda haciendo proselitismo, que busca adherentes, porque sus dirigentes le dijeron que hay que ganar adherentes, ¿ya? No importando la condición que estén, así les dicen. Entonces la gente, como bueyes al matadero, al degolladero, van, como ovejas al matadero, van, ¿ya? Sin conocer la directriz del Espíritu del Señor. ¿Me entiende, verdad? Dice que unas veces está en las calles, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Dice, se asió de él, lo tomó, se acercó a él, ¿ya? Y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Usted siga leyendo, porque no quiero tomar un poquito esto, terminar lo de Corintios. Allí nos está hablando de un sistema religioso, ¿ya? Que hace proselitismo, ¿ya? Lo que hacían los fariseos. Mientras más gente congreguen, ellos creen que esa es la bendición de Dios, que Dios los ha bendecido. No, mi amado hermano, no es así. La iglesia es un remanente, y quiero que lo sepa usted. Y remanente tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquel que recibe, el ente que recibe la palabra de Dios. Por eso rema es palabra de Dios, ente es el que la recibe. Por eso se le llama remanente. Bendito sea Jesucristo. Entonces, si no guardamos la palabra del Señor, y esto se lo digo a mis hermanos y hermanas que a lo mejor, siendo hermanos, están viviendo una simplicidad, una ingenuidad, ¿ya? Y carecen de este conocimiento. Si la iglesia fue constituida por nuestro Señor Jesucristo con un propósito de edificarla, lo dice Mateo capítulo 16, ¿ya? Cuando Pedro recibe la revelación del Eterno, que el que estaba delante de él era el Mashiach, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le llamó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña viva, eso significa Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación que hoy día tú has declarado, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La constitución de la iglesia es para edificación, para que usted sea entendido, para que usted se llene del conocimiento de las Escrituras. Pero hay un personaje, ¿ya?, simiente de la serpiente antigua, que se introdujo, sí, encubiertamente a la iglesia. Lo estuvimos leyendo ahí en Judas. En Juan, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 18, dice esto. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice Juan, hijitos, con ternura lo dice, ya es el último tiempo,
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso, o por esto, conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? Un individuo que se opone a la doctrina del Cristo. Y el sistema religioso es un sistema anticristiano. Es como el sistema católico, ¿ya? No, ellos dicen somos la iglesia de Jesucristo. No, no. El sistema católico no es iglesia de Jesucristo. El sistema católico es un sistema mariano, ¿ya? Es una iglesia universal apostólica romana que no tiene nada de cristianismo. De allí surgieron las hijas, las rameras de esta gran ramera a fines del siglo XV, cuando vino ese cisma en la iglesia católica y surgieron los protestantes, que después se transformaron en denominaciones, ¿ya? Denominaciones evangélicas, protestantes, que tienen raíces católicas, ¿ya? Que traen esas raíces de la universalidad del romanismo apostólico. ¿Me van entendiendo, verdad? Bendito sea Dios. La iglesia no procede de allí. La iglesia procede del seno de Jesucristo el Señor. La iglesia no procede de un imperio, no procede de un estamento religioso. La iglesia, amados hermanos, el Señor la hizo renacer por el agua y la palabra. Se lo dijo a Nicodemo, ¿se recuerda? Juan capítulo 3. El que no naciere del agua y del espíritu, ya no puede entrar al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Aunque habíamos sido elegidos antes de la fundación del mundo, pero la iglesia renace por la palabra y por la intervención divina, que es el Espíritu del Señor. Pero déjeme leer esto. Entonces, dice, verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, tuvieron con nosotros, lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6, verso 4, ¿ya? Es lo mismo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y allí es cuando nosotros debemos tener mucho cuidado. Amén, mi hermano. Que nuestra oreja está oyendo. Volvamos a 2 Corintios 11. Entonces dice, verso 3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se han corrompido vuestros sentidos en alguna manera de la sinceridad que es en el Cristo. ¿Por qué dice? Porque si el que viniere y predicare otro Jesús que el que hemos predicado, y lo recibiereis, o recibiereis otro espíritu con minúscula del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis recibido, lo sufriráis bien, dice esta versión. Pero pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Me voy a saltar, porque ya me queda poco tiempo. Y esto quería resaltar acá. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuando Pablo habló, quizás para estos corintios fue duro lo que les dijo, fue a lo mejor falta de amor que tenía Pablo al decirle estas palabras. Entonces en el verso 11 de este mismo capítulo, Pablo dice, ¿por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Dios sabe cuánto ama a la iglesia. Amén, mi hermano. El que ama a la iglesia debe amar la doctrina de Jesucristo el Señor. Es imposible que amemos a la iglesia y la doctrina pura la dejemos a un lado. Si yo digo que amo a Jesús y amo a la iglesia, debo amar la doctrina. Entonces Pablo dice el verso 12, mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Y esto es lo sustancial que quiero resaltar. Porque estos que
de alguna manera refutaban las enseñanzas de Pablo, estos que de repente dicen este no enseña con amor, ¿ya? Este es muy legalista, es muy directo, no tiene palabras suaves. A eso se refiere aquí Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles del Cristo. Quiero leer esto, como lo dice. Bendito sea Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros engañadores, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Y esto no es de extrañar, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, no es de sorprender que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, a nosotros no nos puede sorprender hoy día la cantidad enorme de predicadores falsos que hay, no solamente en Chile, en Argentina, sino que en el mundo entero. Porque aquí la obra de Satanás a quien el Señor reprenda. Él tiene sus propios ministros, y estos ministros se disfrazan como ministros de justicia, se disfrazan como ministros y apóstoles de Cristo. Esta otra versión dice que son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles del Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. La palabra ángel significa mensajero. ¿Cuántos de estos tenemos hoy día? ¿Cuánta gente? ¿Ya? ¿Cuántos se han enriquecido y no quieren abandonar la mentira porque siguen enriqueciéndose? Pero dice la Escritura, amados hermanos, que cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y cuáles son las obras de estos individuos? Es la rebelión y llevar a mucho pueblo a la rebelión del Cristo o hacia el Señor Jesucristo, para que se entienda mejor. Entonces nosotros debemos tener un cuidado tremendo de qué estamos oyendo, qué se nos está enseñando. Amén, mi hermano. Porque muchos, en función ya de un cristianismo aguado, corrompido, hablan en el nombre del Señor. ¿Y cómo usted los puede discernir, hermano? Porque las predicaciones de este tipo de hombres siempre terminan a la gente llevándola a despojarse de su dinero, siempre terminan instando a la gente que se despoje del dinero que llevan. Y la Escritura, el Señor Jesús lo dijo. ¿Cómo los conoceremos? Por sus frutos los conoceréis. Mire, ni siquiera tomé el Salmo 5 que quería tomarlo, pero tengo ya para mañana a poder exponerlo. Hermanos y hermanas amadas, donde quiera que se vea esta programación, este es el tiempo en donde debemos guardar la pureza de nuestra virginidad en Cristo Jesús. ¿Ya? Estoy hablando de una virginidad espiritual. ¿Ya? El malo es astuto, sépalo. La obra del maligno es hurtar, matar y destruir. Lo dije. Hurtar. Quita, sin que el individuo se dé cuenta, lo que Dios le está dando. ¿Ya? Es como la parábola del sembrador, ¿se recuerdan? Bueno, ya no quiero alargarme en esto. Pero luego de eso, el diablo mata. Y después que lo que mata, ¿qué es lo que es matar? La palabra muerte significa separación, ¿verdad que sí? Es decir, después que hurta lo que el Señor sembró, lo aparta de Dios, lo mata. ¿Ya? Y después que lo mata, lo destruye. Esa es la función del malo.
hurtar, matar y destruir. Ojo en esto. Y él, cuando viene a engañarnos, él no viene diciendo soy engañador. No. Se disfrazan. Por eso quise leer esa porción de la 2 Corintios 11:13 en adelante. Ellos se transfiguran como ministros, como apóstoles del Cristo. Porque usted sabe que hoy día hay muchos apóstoles. ¿Verdad que sí? Cuando la Escritura me enseña que hay solamente 12 apóstoles. Y están sentados, Juan los vio sentados, junto a los 12 patriarcas que constituyen los 24 ancianos. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis. 24 ancianos que se les dio la facultad de juzgar. Amén, mi hermano. Entonces todos estos que se levantan hoy día como apóstoles se disfrazan, son obreros fraudulentos, son ministros de Satanás. Que el Señor abra los ojos de vuestro entendimiento. Lo voy a dejar hasta allí y espero que el Señor me permita, que su Santo Espíritu me permita compartir con ustedes esto de los salmos que tienen mucha doctrina, que tienen mucha enseñanza. Acuérdense a mis hermanos acá en Santiago, el domingo a las 9:30 de la mañana, tempranito en las mañanas, nos reuniremos en Buchef 1045. ¿Ya? Y si usted quiere asistir allí, le estaremos esperando. Y si tiene preguntas, interrogantes, llévelas y hágalas. Y allí las Escrituras responderán. Amén. Doy gracias al Señor por los hermanos ministros que tenemos en la congregación, que conocen las Escrituras, que cuando les toca ministrar, ministran pureza de la doctrina. Amén, mis hermanos. Así que doy gracias al Señor por los hermosos hermanos que tengo. Padre querido, en el nombre de Jesús, alabo, bendigo su nombre y doy gracias por poder compartir su justicia a la multitud. Deseo con toda mi alma que su Santo Espíritu haga su obra en el corazón, en la mente de cada uno de sus hijos, abriéndole los ojos del entendimiento para que comprueben a la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuál es la supereminente grandeza de su poder, esa que operó en usted resucitándole de entre los muertos y que hoy día opera en cada uno de nosotros. Llene con su Santo Espíritu a cada uno de sus hijos, abriéndole los ojos del entendimiento. Gracias, Padre, los encomiendo a esta su gracia y a su palabra, porque ella tiene poder para dar herencia junto a todos los santificados, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos reencontramos mañana. Comparte este programa, suscríbase, si eso es gratis, mi amado hermano. Comparte este programa con otros hermanos, ¿ya? Que tengan una linda jornada, que el Dios de paz, en el nombre de Yeshua HaMashiach, sea un día lleno de bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito Jesucristo.